que hicieron a sus papás, padrino, madrina, abuelo, abuela, el día que fueron bautizadas. Solo a mí me preguntan, solo que ahora pues no son sus papás los que contestan, son ustedes que desde su corazón van a decir, sí, renuncio a esto, lo rechazo y sigo a Jesús como el enviado de Dios nuestro Padre. Primera pregunta, ¿están ustedes dispuestas a luchar contra el pecado que se manifiesta entre otras cosas en el egoísmo, la envidia, la venganza, la mentira, la corrupción, el odio? ¿Están ustedes dispuestos a rechazar eso? Sí. ¿Sí o no? ¿Están ustedes dispuestos a perdonar a quienes los ofendan, amar incluso a quienes no los quieren bien, ayudar a quienes lo necesiten, aunque sean sus amigos y amigas? Sí. Ahora la profesión de nuestra fe. ¿Creen realmente ustedes que Dios como Padre y una Madre nos quiere mucho, nos dio la vida, una familia, una cultura, un pueblo, todo lo que miramos, nuestro ser, nuestra madre tierra, nuestros ríos? ¿Creen realmente ustedes que Dios nos ha regalado todo esto como un buen padre y una buena madre? Sí. ¿Creen que Jesucristo, el enviado de Dios, su Hijo, que se hizo hermano nuestro, naciendo de María de la Virgen, nos ha haciendo el bien, entregó por amor a nosotros su vida? ¿Creen en Él? ¿Creen en el Espíritu Santo? Esa fuerza que Dios nos da para seguir luchando, para que el bien del reino de Dios crezca en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestras comunidades. ¿Creen en Él? ¿Creen en la Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados y en la vida eterna? Repite conmigo. Esta es nuestra fe. Esta es la vida de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora vamos en un momentito de silencio, cada uno desde su corazón pide que el Espíritu Santo llene el corazón de estos hermanos nuestros y a todos nosotros que estamos acá reunidos. Con mucha fe, con mucha confianza, en un momentito de silencio pidamos pues ese don del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que has hecho nacer de nuevo a estos hijos e hijas tuyas, por medio del agua y del Espíritu Santo, librándolos del pecado, escucha nuestra oración y envía sobre ellos al Espíritu Santo Consolador, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia, de piedad y de tu santo temor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Llega un momento importante cuando los jóvenes, después de renovar las promesas bautismales que un día sus padres y padrinos hicieron con ellos, ahora nuestro obispo debe encontrar las manos al igual que hacen los apóstoles. Y poner las manos es uno de
Ser crispado es lo mismo que ser visto. Se mentía, se unido. A partir de este momento tendrá la misión de dar testimonio de la verdad y ser fermento de esa mirada del mundo. Participamos a todos de este rito orando por los que va a ser confirmado. Fernando Leonel, recibe por este santo don del Espíritu Santo la paz en ti. Rolando, recibe por este santo don del Espíritu Santo la paz en ti. María Angélica, recibe por este santo don del Espíritu Santo la paz en ti. Lorenzo, recibe por este santo don del Espíritu Santo la paz en ti. Luis Giovanni, recibe por este santo don del Espíritu Santo la paz en ti. César Gerardo, recibe por este santo don del Espíritu Santo la paz en ti. Pedro Gilberto, recibe por este santo don del Espíritu Santo la paz en ti. Sandra Graciela, recibe por este santo don del Espíritu Santo la paz en ti. Sandra Reina, recibe por este santo don del Espíritu Santo la paz en ti. Cristina, recibe por este santo don del Espíritu Santo la paz en ti. Alexander Josué, recibe por este santo don del Espíritu Santo la paz en ti. Héctor Martín, recibe por este santo don del Espíritu Santo la paz en ti. Byron Nessi, recibe por este santo don del Espíritu Santo la paz en ti. Dominica, recibe por este santo don del Espíritu Santo la paz en ti. Blanca Elisa, recibe por este santo don del Espíritu Santo la paz en ti. Marta de la Cruz, recibe por este santo don del Espíritu Santo la paz en ti. Elvira, recibe por este santo don del Espíritu Santo la paz en ti. Sandra Elena, recibe por este santo don del Espíritu Santo la paz en ti. Ana Alicia, recibe por este santo don del Espíritu Santo la paz en ti. Juana Leticia, recibe por este santo don del Espíritu Santo la paz en ti. Magdalena, recibe por este santo don del Espíritu Santo la paz en ti. María Guadalupe, recibe por este santo don del Espíritu Santo la paz en ti. Sandra Catalina, recibe por este santo don del Espíritu Santo la paz en ti. Lesbia Leticia, recibe por este santo don del Espíritu Santo la paz en ti. María Elena, recibe por este santo don del Espíritu Santo la paz en ti. Catarina, recibe por este santo don del Espíritu Santo la paz en ti. Reina Marina, recibe por este santo don del Espíritu Santo la paz en ti. María Julia, recibe por este santo don del Espíritu Santo la paz en ti. Silvia Leticia, recibe por este santo don del Espíritu Santo la paz en ti. Verónica Marina, recibe por este santo don del Espíritu Santo
la paz sea contigo. María Elisa, recibe profesar el don del Espíritu Santo, la paz sea contigo. Lidia Cristina, recibe profesar el don del Espíritu Santo, la paz sea contigo. Ángela Crescenta, recibe profesar el don del Espíritu Santo, la paz sea contigo.